Yo traía en alguno de los avances en mi Instagram que los adultos aprendemos distinto que lo que aprenden los chicos. Los Bien. chicos, los adolescentes, tienen una ciencia que es la pedagogía, que orienta a los docentes, a las personas que actúan como maestros, los orienta de cómo son las, entre comillas, reglas generales para que ellos puedan aprender, para que ellos tengan el aprendizaje contenido dentro de ciertos parámetros. Los mayores también tenemos una ciencia que se llama andragogía, que básicamente plantea otras cosas distintas porque los adultos aprendemos distinto. Una de las características que voy a nombrar, que voy a traer, es que los adultos tenemos una experiencia previa. Tenemos un bagaje de conocimientos y un bagaje de experiencias que hace que, entre comillas, no estemos vírgenes, digamos, que tenemos un cúmulo de situaciones que ya hemos experimentado, que ya hemos vivido, y a partir de eso es como que necesitamos empezar a nutrirnos. La otra cosa que nos caracteriza como adultos es que aprendemos siempre y cuando estemos, o lo que tengamos que aprender, esté orientado hacia alguna tarea. Es como que nos motiva más el aprendizaje siempre y cuando, a partir de ese aprendizaje, nosotros podamos hacer algo. Tenga un fin, claro. Que tenga un fin, ¿sí? Que podamos hacer algo que antes no sabíamos hacer. La tercera característica que quiero traer es la autonomía. Es como que nosotros decidimos, o nosotros en cierto sentido decidimos qué aprender, cómo aprender y de qué manera aprenderlo, ¿sí? Claro. A los chicos los mandamos a la escuela y es el docente y todo el estamento educativo el que establece, digamos, qué es lo que van a aprender. Nosotros como adultos decidimos en qué nos queremos nutrir de conocimientos, de habilidades, de expertise, como para poder hacer o como para poder ser de una manera distinta. Y otra de las cosas es la orientación hacia algún problema específico. Generalmente cuando tenemos algún problema o algún desafío que tenemos en nuestra vida, es muy común que googleemos, es muy común que busquemos alguna cosa en Wikipedia, o es muy común que miremos algún video de YouTube, que hoy por hoy es como que es una gran escuela. Hay muchas cosas que la escuela enseña, pero hay muchas otras cosas que hasta incluso los chicos hoy por hoy están buscando en las redes sociales, ¿sí? Sin hacer juicio de valor de eso, sino es un dato de la realidad, digamos. ¿Sí? Las redes sociales están mimetizadas. Tal cual, se entremezclan entre nosotros. Einstein tenía una frase que decía que el aprendizaje es experiencia, que todo lo demás es conocimiento. Y básicamente es una de las características que también lo tienen los chicos, pero que nosotros aprendemos a través de la experiencia. Es como que a partir del roce que tenemos en nuestro día a día, es como que eso nos da la posibilidad de, a través de la prueba y el error, claro, empezar a nutrirnos de un bagaje de expertise, y a partir de eso empezar a hacer una mejor versión cada día. En cualquier área de nuestra vida que nosotros nos desempeñemos, así sea en el trabajo, así sea como padres, así sea como miembros de una organización, tenemos determinadas capacidades, tenemos determinadas habilidades, tenemos determinado expertise para hacer algunas cosas. Y cuando aparecen los desafíos, cuando aparecen los problemas, no nos queda otra que enfrentarnos con esa situación y, a partir de las herramientas que tengamos, transitar esa situación de la mejor manera posible. Si el problema que tenemos delante, si lo que tenemos que transitar de ahora en más, está muy por encima de lo que son nuestras capacidades y nuestras habilidades, generalmente vamos a experimentar estrés. Una cosa con la cual yo me tengo que enfrentar y que está muy por encima, o que es una zona muy desconocida para mí, va a aparecer el estrés en mi cuerpo y es como que voy a estar sin dormir, se me va a cerrar el estómago, es como que voy a transitar esa etapa antes de enfrentarme con eso, con estrés. Van a ser evidentes los signos de estrés, ¿sí? Eso nos pasa normalmente cuando o lo elegimos, ¿sí? Suponte que yo tenga que rendir un examen, claro, ¿sí? Es una cosa que yo elegí estudiar, ¿sí? Claro. Pero digo, posiblemente haya
es ese momento donde cual me tenga que enfrentar con el profesor y con el examen que va a ser demandante para mí. Cuanto más demandante sea, más estrés voy a experimentar. Si el problema o el desafío que yo tengo por delante está muy por debajo de lo que yo hago habitualmente, posiblemente experimente aburrimiento. Una cosa que yo hago rutinariamente, ¿sí? Que lo hago prácticamente en automático, que no me demanda atención, que no me demanda foco. Que ni te das cuenta que lo haces, digamos. Que ni me doy cuenta de que lo hago, digamos, ¿sí? A ver, cuando éramos chicos aprendimos a andar en bicicleta, ¿sí? Estaba bueno porque era un desafío y aprendimos a andar. Una vez que lo mismo aprender a manejar. Cuando aprendes a manejar es como que estás estresado, estás atento a todas las cosas que te van pasando. Y después te aburrís. Tal cual. Lo haces en automático. Si vos tuvieras que, entre comillas, ser camionero, claro, ¿sí? y no te gustara eso, sería una cosa tan rutinaria y tan automática que posiblemente entrarías en el hastío, en el aburrimiento. No querrías más hacer eso. Entre el estrés, entre la zona de estrés y la zona de aburrimiento, hay una zona que nosotros la nombramos la zona del desarrollo, la zona del crecimiento, ¿sí? Porque hay una zona donde nosotros aprendemos dentro de esa zona, que está muy por encima del nivel de aburrimiento y está muy por debajo del nivel de estrés. Si el desafío, los libros dicen que si el desafío que nosotros tenemos que enfrentar está, entre comillas, por así decirlo, un 4% por encima de nuestro nivel de expertise actual, ¿sí? Suponte que yo tenga un nivel de expertise en determinada área de mi vida de un 70%, ¿sí? Si yo subo solamente un 3 o un 4%, prácticamente no voy a experimentar estrés. Pero por encima de eso, y dependiendo de cuánto me vaya para arriba, mis niveles de estrés van a empezar a ser evidentes para mí. Cuando me tengo que enfrentar con una cosa que desconozco, aparece el miedo. Es natural. El miedo es el estrés es una reacción, digamos, natural, fruto del miedo a lo desconocido, a lo que yo no sé, no tengo certezas de cómo va a ser esa experiencia y empiezo a tener miedo. Habíamos traído en alguna columna aquí en la radio de que las emociones son naturales en el ser humano, no las podemos controlar, pero sí las podemos gestionar. Podemos aprender del mensaje que viene a traernos cada una de las emociones y el mensaje del miedo es: anda con precaución. Claro, cuidado. Pero anda. Claro. Pero anda. Una cosa es que tengas miedo y otra cosa es que el miedo te tenga. Dan Coe, que es una persona, es un escritor contemporáneo que yo sigo, dice que los emprendedores, y yo lo voy a extender un poco al público en general, a todas las personas, porque todos somos emprendedores. Hay tres cosas que nos acompañan al momento de transitar nuestra vida y que no lo podemos evitar. La primera es el dolor, la segunda es la incertidumbre y la tercera es el esfuerzo constante. Todas las mañanas cuando nos levantamos es como que podemos decidir quedarnos en la cama o podemos decidir levantarnos. Cuando nos levantamos, para cada una de las cosas que tenemos que hacer, posiblemente nos encontremos con el dolor, posiblemente nos encontremos con la incertidumbre y posiblemente nos encontremos con ese esfuerzo de tratar de seguir adelante. En la formación de coaching ontológico, Tony, uno de los directores del instituto, nos hacía la pregunta recurrente de ¿cuánto dura un perro arriba de un clavo? La respuesta es: hasta que no aguanta más. ¿Quién decide cuándo es suficiente? Uno mismo. Uno mismo. Uno decide cuándo es suficiente el aburrimiento. Uno decide cuándo es suficiente el nivel de estrés. Como emprendedores y emprendedoras, la decisión es de cada uno, de cuánto aguantamos el aburrimiento, de cuánto aguantamos el estrés y de cuánto estamos dispuestos nosotros a poner de dolor, de incertidumbre, de esfuerzo para crecer, para desarrollarnos. Porque hay una cosa en la que la mayoría de los gurús del desarrollo personal y del liderazgo, todos están de acuerdo, es que no hay crecimiento sin dolor. Entonces, si nuestra zona de crecimiento o en nuestra zona de crecimiento inevitablemente nos vamos a encontrar con el dolor, esto de salir de nuestra zona de confort inevitablemente va a traer
miedo, va a tener algún grado de insatisfacción, va a traer algún grado de estrés. Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a invertir esa parte de miedo, esa parte de energías emocionales puestas en juego para tu crecimiento? Cuando nos lanzamos a lo desconocido y en esto de empezar a crecer y empezar a enfrentarnos con situaciones que no conocemos y salir de nuestra zona de confort, digamos, empezamos a encontrarnos con las dificultades y nosotros nos topamos con esas dificultades con un nivel de expertise que tenemos en esa área de nuestra vida. El poder hacer lo que antes no podíamos, el empoderarnos, implica decir, bueno, me encuentro con un desafío que medianamente sé que puedo manejar si invierto lo que tengo que invertir y digo, empiezo a esforzarme por eso, empiezo a desarrollar mis capacidades, desarrollar habilidades, a obtener un nuevo expertise. ¿Y qué me brinda eso? Empezar a hacer algo que antes no sabía. Cuando empiezo a hacer algo que antes no sabía, empiezo a empoderarme, tengo más poder que antes, que automáticamente me brinda la posibilidad de que aparezca en mi cuerpo una hormona que es la dopamina. Bella. La dopamina es una hormona que está relacionada con los niveles de felicidad, con el placer, con el disfrute. Digo, y automáticamente cuando yo aprendo a andar en bicicleta, cuando yo aprendo a manejar el auto, cuando yo aprendo a manejar la consola, cuando yo aprendo a llevar adelante un programa de radio, cuando el capo no es... Digo, cuando yo aprendo algo nuevo, aparece la dopamina en nuestro cuerpo que nos brinda satisfacción. ¿Qué es lo que nos pasa con eso? Una vez que lo aprendimos, seguimos haciendo eso, los niveles de dopamina que nuestro cerebro segrega, ¿sí?, empieza a bajar. A medida que se hace más repetitivo, los niveles de dopamina prácticamente se desvanecen. Es como que estamos en un escalón un poco más alto porque somos un poco más poderosos, pero prácticamente esa actividad que yo antes me resultaba placentera se desvanece. Soy más poderoso, pero empiezo a estar en un escalón más alto, pero prácticamente esa zona, si yo la sigo manteniendo en ese lugar, va a empezar a aparecer el aburrimiento. Para que vuelva a aparecer, entre comillas, la hormona feliz, no nos queda otra que adentrarnos nuevamente en lo desconocido. Es como un ciclo. Así como está el círculo vicioso, ¿sí?, está la espiral virtuosa. Esto del estrés, cuando aparece el estrés excesivo, nos asustamos. Y muchos gurús del desarrollo dicen que cuando vos te fijas un nivel de desafío demasiado alto, ¿sí?, que está muy por encima, es conveniente empezar a decir, bueno, la meta es aquello, yo quiero lograr aquello que está bien lejos y bien alto, pero digo, empiezo a establecer metas parciales, claro, que hagan que mi nivel de estrés no se dispare tanto. Claro. Entonces, levanto un escalón, levanto otro escalón. Aparte, cada escalón te va dando una satisfacción de a poco, digamos. Sí, donde apoyarte también. Claro, tal cual, porque si no te asusta. Cuando nosotros empezamos a crecer, cuando nosotros empezamos a desarrollarnos, siempre fluctuando, surfeando entre el estrés y el aburrimiento, podemos aprender, podemos desarrollarnos, básicamente como si fuera en tres estadios, en tres escalas. La primera es el nivel de las acciones. Yo empiezo a hacer una cosa distinta. A partir de hacer una cosa distinta, a partir de tomar una acción distinta, posiblemente no solo que aparezca la dopamina, sino que empiece a tener, por ejemplo, más tiempo libre. Si yo hago una cosa y mejoro en mi manera de hacerla, posiblemente tenga más expertise y a lo mejor pueda ganar más dinero porque puedo hacer algo que antes no podía. Y también el otro corolario, aparte de la dopamina, es que si yo lo hago mejor y cada vez mejor, posiblemente esa tarea que antes hacía en 1 hora, a lo mejor la hago en 10 minutos. Claro. Ese es el nivel de las acciones, ¿sí? El primer nivel, aprender y desarrollarme al nivel de las acciones. El segundo nivel es el nivel de observar o interpretar una situación de otra manera. Empiezo a cambiar mi observador. Si yo voy a poner un ejemplo para las amas de casa o para las mamás. Si yo estoy continuamente recalcándole a mi hijo o a mi hija que
ordene su cuarto, o que haga la limpieza, o que pin, o que pan. Estoy en el nivel de las acciones, estoy continuamente controlando lo que mi hijo hace o mi hija hace. Pero digo, en algún momento me empecé a dar cuenta de que mi manera de decírselo, que está un poco en relación con mi manera de interpretar mi relación con mi hijo o con mi hija, la puedo empezar a cambiar y puedo empezar a verla de una manera distinta o verlo de una manera distinta, a sabiendas de que yo pasé por ese proceso adolescente y que yo también fui en algún momento adolescente y adolecía de ciertas cosas y que era rebelde y que tenía por crecimiento y por todos los que los psicólogos dicen que por ahí hay una resistencia, el chico se está formando, y digo, lo empiezo a ver de una manera distinta y posiblemente empiece a cambiar mi manera de observarlo, y a partir de ahí aprendí una cosa nueva, lo empiezo a ver distinto, cambié mi nivel de observador, y eso es un nivel de aprendizaje también, ¿sí? Estamos en un ámbito un poquito más sutil. Y el otro nivel de intervención, el otro nivel de crecimiento que tiene relación con lo que vos traías, Juli, es que yo también puedo cambiar mi manera de ser, que yo puedo transformar y puedo desarrollar mi manera de ser. Yo traía en alguna de las columnas actuales que nosotros tenemos una forma de ser, una manera de estar siendo, y a partir de eso hacemos de una manera. Pero digo, a través de empezar a reflexionar sobre nuestros hábitos, sobre nuestras costumbres, sobre nuestra manera de hacer, podemos cambiar nuestra manera de hacer, ¿sí? Y si lo hacemos repetidamente, esa manera de hacer forma, con el paso del tiempo, claro, un nuevo ser. Un nuevo ser. Entonces estamos transformando, estamos desarrollando una manera de estar siendo, que nos va nutriendo. En esto de la espiral virtuosa podemos hacer distinto, podemos observar distinto y en definitiva podemos transformarnos en un ser distinto. Yo soy muy amigo de las frases desde chiquito, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y hay una frase que dice que lo que no te mata te fortalece. De eso un poco se trata. Nosotros, una de las maneras de aprender es a través de la experiencia. Y como yo digo siempre que todos somos emprendedores y emprendedoras en alguna área de nuestra vida, y también digo que el universo está en expansión y que todo lo que no se expande decrece o muere. Bueno, si estás interesado en crecer, si estás interesado en desarrollarte, no queda otra con que enfrentarte con el dolor, claro, con transitar la incertidumbre y con poner de vos energías, esfuerzo para crecer y desarrollarte, a sabiendas de que está la dopamina y de que no todo es dolor, sino que empiezan a aparecer las satisfacciones. Pero digo, esto de saber, de conocer que hay una zona donde nos aburrimos y hay una zona donde nos ponemos estresados y que nosotros podemos transitar entre estas dos líneas de la ruta, esforzándonos un poco para crecer y para hacer una versión mejor cada día, es una de las, no digo garantías, ¿sí? Pero digo, posiblemente transitemos este camino con mayor plenitud y con mayor claridad a partir de eso.